Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Como siempre, es una alegría que el Señor nos da cada día de poder acercarnos a su presencia, como dice su palabra. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Dice el Salmo capítulo 5, verso 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Qué hermosa libertad que tenemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, de acercarnos a la misma presencia de Dios con plena seguridad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acercarnos al Padre Eterno. Yo recuerdo antes que recitaba el Padre Nuestro, pero no era mi Padre. Yo solamente recitaba, pero no era una realidad en mi vida. Hoy sí, Cristo es mi Señor y he nacido de nuevo y he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador. Y Él nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora sí puedo decir Padre Eterno, Padre Creador del cielo y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro que estás en los cielos, adorando a nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos entrada a su misma presencia para adorarle en este tiempo profético que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempo apocalíptico, sin lugar a duda. Cada vez estamos más cerca del evento más glorioso que va a ocurrir. Como siempre digo, no sabemos el día ni la hora. Pero sí, el Padre sabe, el Padre Eterno sabe. Jesús dijo, ni yo, ni los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Y qué bueno que el Padre Eterno, el Padre Creador del cielo y de la tierra, Él sabe el día en que el Hijo del Hombre vendrá a levantar a su amada, a su iglesia. Porque todo está en su plan eterno desde la eternidad. Por eso nos da plena seguridad de conocer por eso la verdad de Dios y acercarnos a Él. Y tener con esa seguridad en su palabra. Que Cristo viene por ti y viene por mí. Viene por aquellos que le aman y le siguen. Y Dios quiere que todos sean salvos. Por eso estamos compartiendo en este tiempo. Porque Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso estamos compartiendo quiénes son de Cristo de verdad, quiénes son de Dios, quiénes. Estamos viendo alguna evidencia de aquellos que son verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios que nacieron de nuevo. Por eso estamos viendo en la vida de Jesús, estar con Jesús es una de las cosas más importantes. Él es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro camino al Padre, solo Jesucristo. Por eso vamos a estar compartiendo, meditando la palabra en esta ocasión, que todos los que son de Cristo también tienen el mismo sentir que tuvo también Cristo Jesús. Y dice así Filipenses capítulo 2, del verso 5 al verso 11, dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervos hechos semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen todas rodillas de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sin lugar a duda, va a llegar el tiempo en que todos confesarán este hecho, esta realidad, que Cristo es el Señor, para honra de Dios Padre. Fíjense qué hermosa es la palabra de Dios. Dice la palabra, haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús.
O sea que el sentir que hubo en Cristo Jesús, la actitud que hubo, el pensamiento que hubo, no solamente se quedó con el sentimiento, o sea, con el amor, que Dios amó al mundo, que Dios ama al mundo, que Dios ama a todo. Dios muestra, dice su amor. Pero no se quedó solamente con decir yo amo, sino que se manifestó el amor de Dios a través de su Hijo para salvar a la humanidad. O sea que el sentir no solamente queda, uno puede decir yo amo, pero debe haber una acción que manifieste esa realidad. En este tiempo mucho hablamos, mucha palabra, adulación, mucha palabrería y a veces poco contenido y poca vida y contenido a la luz de la verdad. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 7, verso 21, no solo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no es suficientemente decir Señor, sino vivir como sujeto al señorío de Cristo en nuestra vida. Vivir conforme a la verdad de Dios, poniendo en práctica las Escrituras, la palabra de Dios. Esto está hablando de aquellos que verdaderamente tienen un mismo sentir en Cristo Jesús. Hay muchas personas que en este tiempo, fíjense que antes la palabra era como un sello, tenía valor la palabra, que una persona decía la palabra y era consistente, tenía plena certeza y seguridad de que sí. Pero en estos tiempos podemos decir que lamentablemente, yo recuerdo que muchos me decían, sí, voy a ir a la iglesia. Pues pensamos que iban muchas personas a venir porque todos decían, voy a ir. Pero llegaba la hora, no venía ninguno. Fíjense qué impresionante. Uno se desanima y dice, ¿cómo? Tenía una expectativa, ¿viste? Hoy va a venir mucha gente, muchos dijeron que sí, pero fíjense. Y esto es lo lamentable, o sea que la palabra no tiene valor. Y esto está hablando de aquellas personas que dicen y no cumplen, se pierde la confianza. Es lamentable cuando uno pierde la confianza y tiene que ver con la mentira. Aquellos que te dicen una cosa y no cumplen, lamentablemente no se puede confiar. Es lamentable y hay mucho de esto. Pero yo pienso que los cristianos no son así. Todos aquellos por eso que se identifican con Cristo, que tienen un mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, tienen un carácter, es confiable en lo que expresan, en lo que viven, porque viven la verdad de Dios, porque practican la palabra de Dios. O sea que su palabra tiene valor, porque no solamente dice voy a ir, sino que va, no solamente la palabra, sino que es una realidad. Y esto es importante, el cristiano. Por eso el Señor Jesús dice, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. No hace falta que jure. Y esto es importante. Por eso el Señor Jesús no solamente hubo sentir, y el apóstol Pablo dice que en cada cristiano debe haber también este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Fíjense, porque Cristo no solamente tuvo el sentir, Dios amó al mundo, sino que envió su Hijo al mundo para que el mundo sea salvado por medio de él. O sea que el amor de Dios se manifestó en hechos reales. Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y esto es importante. Este es el amor de Dios, la misericordia, el sentir por toda la humanidad. Que de igual manera Dios quiere que nosotros tengamos también este mismo sentir. Fíjense, y la acción que tuvo el Señor Jesús. Dice el apóstol Pablo, dice, el cual se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, o sea, se despojó de lo que era suyo por naturaleza, dejó a un lado lo que era suyo, se vació y se encarnó para ser uno de nosotros, para ocupar el lugar del hombre, para salvar al hombre. Tuvo que morir en la cruz del Calvario. Fíjense qué maravilla. Él dejó todo porque era necesario, no había otra alternativa por el cual el hombre o la humanidad podría ser salvo. Solo Jesús tenía que hacerse hombre, encarnarse
Y nosotros vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 14. Fíjense, se encarnó. O sea que Él dejó lo que era suyo por naturaleza y ocupó nuestra naturaleza para poder salvar al hombre. Y esto es el sentir, o sea que no solamente hubo un sentir, sino que Él se despojó, dejó lo que era suyo por naturaleza. Se vació y se hizo hombre. Y esto está hablando porque solamente Jesús tenía que venir de arriba, tenía que ser el Hijo de Dios, tenía que ser el Cordero que quita el pecado del mundo, porque tenía que ser santo y sin mancha. Porque la humanidad por su condición no puede salvarse a sí mismo. Todos estamos destituidos, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, ni un ser humano puede salvarse ni puede salvar por su propia naturaleza. Está destituido, está condenado. Por eso solo Jesús, sin mancha y sin pecado, tuvo que encarnarse. Él se despojó para hacerse hombre, para salvar al hombre. Por eso Él se despojó de aquello que era su divinidad, lo que era suyo por naturaleza. Y nosotros tenemos que despojarnos. Fíjese la gran diferencia. Nosotros debemos de despojarnos, dice, del peso, despojado, dice, del peso y del pecado que nos asedia, y corramos la carrera que tenemos por delante. Hebreos capítulo 12, verso 1, que dice que nosotros debemos despojarnos del peso y del pecado que nos asedia, que impide que corramos la carrera con plena libertad. El pecado, fíjense, el cristiano debe despojarse del pecado, del engaño, de la mentira, de la fornicación, fíjense, todo debemos despojarnos, debemos pedir perdón a Dios para poder seguir a Dios, despojarnos del pecado para tener este sentir que también tuvo Cristo Jesús. Tenemos que despojarnos, tenemos que obedecer al Señor. O sea que la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre para que dé otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es la promesa del Espíritu Santo. O sea que si hay un mismo sentir, si amamos a Jesús, la evidencia manifiesta, no de palabra, es que guardemos sus mandamientos. Dice, el que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjense, o sea que la manifestación, no solamente decir Señor, te amo, sino es guardar su mandamiento, es vivir conforme a la verdad de Dios. Jesús se humilló, se despojó, se hizo hombre para salvar. Nosotros debemos dejar nuestra pecaminosidad, debemos pedir perdón a Dios para que guardemos sus mandamientos y de esta manera manifestamos que amamos a nuestro Dios. Y no solamente se humilló, sino dice la Biblia que estando en la condición se humilló a sí mismo, se hizo siervo y semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué impresionante. O sea, por todo lo que Jesús pasó, por amor a ti, por amor a mí, por todo lo que pasó, se humilló a sí mismo. ¿Por qué a sí mismo? ¿Por qué no sentía? Porque era Dios. Se hizo siervo, por eso yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por mucho. Jesús vino a dar su vida, vino a servir. Por eso debe haber en nosotros también este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando nos despojamos del pecado y de todo aquello que nos asedia, que podamos correr la carrera con eficacia, en obediencia al Señor, podemos también nosotros servir al Señor en amor. Y se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Dice 1 Pedro capítulo 6, verso 5. Dice, capítulo 5, verso 6. Humillado bajo la poderosa mano de Dios para que Él lo exalte cuando fuere tiempo. Humillado bajo la poderosa mano de Dios para que Él lo exalte cuando fuere humillado. ¿Qué significa reconocer mi necesidad de Dios? Y que necesito totalmente de Dios para servir a Dios. De esta manera, fíjense, el Señor Jesús dice, lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen todas las rodillas, lo que está en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué maravilla! Cuando nosotros nos despojamos del pecado, del peso, de todo aquello que nos hace, de aquello que nos impide poder correr, que nos impide poder servir al Señor como Él quiere que le agrade, que guardemos su palabra, que vivamos conforme a su verdad. Porque hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es el modelo perfecto Jesucristo. También dice, para que Él lo exalte cuando fuere tiempo. Humillado bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él lo exalte cuando fuere tiempo. Dios tiene cuidado y Dios conoce tu condición y Él sabe. Y Él te levantará. Aunque todos te rechacen, aunque todos te nieguen, aunque todos te menosprecien, para Dios tiene un valor importante, porque Dios conoce tu corazón y sabe tu decisión de amarle, de servirle, de humillarte, de entregarte a Él y de tener este sentir que también tuvo Cristo Jesús. De esta manera, son todos aquellos que son de Jesucristo, porque también tienen el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Y si tú no tienes a Cristo, quiero guiarte en una oración para que reciba a Cristo en tu vida ahora y tenga este privilegio de ser hijo de Dios y tenga la esperanza de eternidad también. Cristo viene en cualquier momento. No sabemos la hora. Dice, porque aquí un poquito y al que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Ora conmigo si no tienes a Cristo y recibe a Jesús en tu vida. Señor Jesús, gracias por todo lo que hiciste por mí. Gracias por el sentir que estuviste y dejaste, Señor, tu trono. Señor, y te humillaste, te hiciste hombre para salvar al hombre y moriste en la cruz del Calvario, Señor, por mis pecados. Yo te pido perdón, Señor, y te pido que vengas a mi vida, que seas mi Señor y Salvador. Y te doy gracias por esta salvación tan grande en Cristo Jesús. Señor, yo quiero también tener el mismo sentir que tú tienes también, Señor. Ayúdame, Señor, en mi debilidad. Fortaléceme, Señor, para vivir de esta manera. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.